estamos de nuevo de regreso. Vamos entonces a ver nuestro texto introductorio, que lo teníamos ya en pantalla y lo vamos a tener en este momento también. Vamos con el documento introductorio, por favor, Ruth. Ahí lo vamos a tener en pantalla para leerlo. Ahí está. ¿Qué nos dice? Pecado. Palabra que unas veces provoca sonrisas irónicas y otras evoca imágenes escabrosas. Ingrediente obligatorio de cierto tipo de música romántica, componente para agregar sabor a títulos de películas. Pero ¿eso es todo realmente? Los que han contribuido a moldear las ideas del mundo actual han acuñado frases como la alienación de la que habla Marx, la dimensión neurótica de Freud, la angustia de los existencialistas o el hombre unidimensional de Marcus. Todo ella muestra algo de condición humana, mezcla extraña de miseria y de grandeza. Son breves fogonazos que iluminan algunos ángulos de esa totalidad que la Biblia llama simplemente pecado, y que es la condición del hombre en alejamiento de Dios. Examinemos el tema que San Pablo en su carta a los Romanos. Se trata de un magnífico diagnóstico del hombre y de su destino. Sería conveniente que el lector recorra los primeros 3 capítulos de esta carta, pues en este estudio solo veremos un breve pasaje del capítulo 1, pero esto ya en otro momento, ¿verdad? La lectura de la carta a los Romanos transformó la vida de San Agustín, de Martín Lutero, de Juan Wesley, de Karl Barth y otros discípulos de Cristo que han hecho una contribución importante a la extensión del Evangelio en el mundo. Yo lo primero que les voy a pedir, queridos hermanos, es que hagan una lista, una relación de lo que ustedes consideran que es pecado. Acciones y actitudes del hombre que ustedes consideran pecado. Escriban una relación, donde quieran. Lo pueden hacer aquí mismo en el mensaje del Facebook, lo pueden hacer en un papelito, lo pueden hacer en la computadora, pero hagan una relación de actitudes y de acciones que ustedes consideren pecado. ¿Lo tienen, por favor? Yo les voy a dar unos 3 minutos para que piensen rápido en todas esas acciones y en todas estas actitudes que desde su punto de vista lo consideran pecado. A ver, la mentira, la codicia, la envidia, la infidelidad, el temor a Dios como pecado. A ver, habrá que entenderlo, o cómo lo entienden, ¿no? La avaricia, la maldad, el robo, el hurto, el asesinato. El hermano José Luis nos dice desobedecer, hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Ok? A ver, sigan por favor. Tengan una lista, hagan ustedes una lista de pecados. Si comparten con nosotros, como lo ha hecho Ruth, como lo ha hecho el hermano José Luis, mucho mejor. A ver, a los hermanos que recién se están conectando, los hermanos que recién se están conectando, hemos pedido, Joana nos dice la mentira, sí, pero no solo es la mentira y otras cosas más, ¿no? Entonces lo que estamos pidiendo es una lista de pecados, una lista de actitudes o de acciones que ustedes consideran pecado. No pueden quedarse con una sola cosa. La mentira es pecado, ¿verdad? Pero no es lo único, ¿no? A ver, yo quiero que ustedes hagan el esfuerzo de pensar, la falta de temor de Dios, a Dios, Ruth, ¿de acuerdo? Una lista, por favor. Quienes se están conectando recién, estamos pidiendo que escriban una lista de actitudes y de acciones que ustedes consideren pecado, ¿no? A ver. Bueno, lo tienen allí, lo guardan, ponen a un costadito su lista. Me han respondido solo algunos, entonces no sé si todos los demás están haciendo también ese trabajo de hacer su relación de pecados. De acuerdo, Joanita. Lo que puedes hacer es en un papelito, a un costado, ahí haz tu lista de pecados. La hermana Engma nos dice engaño, avaricia, desobediencia, envidia, altivez. Muy bien, vamos a dejar entonces esa relación. Quienes tengan ya su lista, lo dejan ahí a un costadito, lo vamos a ver en cualquier momento. Ahora vamos a leer en sus Biblias, vamos a tenerlo en pantalla también, vamos a leer en sus Biblias
el capítulo 1 de Romano, los versículos del 18 al 32. La palabra del Señor dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la palabra del Señor. Muy bien, hemos leído entonces esta porción bíblica del capítulo 1 de Romanos, los versos del 18 al 32, y ahora vamos a tratar de empezar a responder todos, queridos hermanos, necesito que me escriban las interrogantes que nos hemos planteado. Muy bien, ahora sí, Ruth, te pido que tengamos las preguntas. A ver, vamos a las preguntas. Lo vamos a tener en pantalla porque no todos tienen el libro, porque nosotros estamos trabajando con este libro de iniciación cristiana, ¿verdad? Pero no todos lo tienen. Entonces, vamos a ver las preguntas que aparezcan en su pantalla y así vamos tratando todos con nuestra Biblia en mano de responder a lo que se nos plantea. Muy bien, Adolis, ella sí nos ha hecho una relación grande de pecados. Tenla allí, guárdala, en un momento vamos a ver cuando tengamos las preguntas ya en pantalla. A ver, ¿las tenemos ya? Ahí está. La pregunta 1 nos dice, a ver, bajamos un poquito. La 1, ya. Bueno, ya hicimos esto de escribir la lista de acciones y actitudes que consideramos pecado. Hemos leído los versos que ustedes han escuchado, ¿verdad? Y ahora, teniendo en cuenta los versos 18, 21, 22 y 23, dice que notemos las acciones humanas aquí mencionadas. Acciones que manifiestan injusticia y maldad. Si los seres humanos hicieran lo contrario de lo que aquí se expresa, ¿cómo sería el cuadro? Por ejemplo, si en lugar de impedir que se conozca la verdad, eso está en el verso 18, miren ustedes el verso 18 de sus Biblias, ¿verdad? Si en lugar de impedir que se conozca la verdad, proclamaran la verdad, ¿se dan cuenta? Ahí está. Lo contrario a lo que expresa aquí.
Bueno, a ver, sigamos viendo qué nos dice según esos versos. A ver, vamos a ver según esos versos, del 18 al 23. El 18 dice que impiden conocer la verdad. Lo contrario sería proclamar la verdad, ¿cierto? A ver, hermanos, ¿qué nos dice el verso 20? ¿Cuál sería el acto contrario a lo que aparece aquí? El 21, para ser más preciso. ¿Qué hicieron? ¿Y qué sería lo contrario? ¿Se entiende, no? El verso 18 dice que no permiten que la verdad se conozca. Lo contrario sería proclamar la verdad. De acuerdo. En el verso 21, ¿qué se dice que no hacen los seres humanos? ¿Qué no hacen? Ahí tienen el verso en pantalla también. Según el verso 21. Conocieron al Señor, pero ¿qué no hicieron? Vamos, hermanos, necesito que participen, si no, yo no sé si nos están siguiendo. Ya lo vemos ahí, ¿verdad? Resaltado. No glorificaron a Dios. ¿Qué sería lo contrario a eso? ¿Ya? ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario a lo que nos está diciendo Ruth? Que no lo glorificaron. Ya, hermana Dilma, es lo que no hicieron, pero estamos pidiendo que planteemos lo contrario. ¿Cuál sería lo contrario? Ok, no lo glorifican. Esa es la realidad. Claro, alabarle. Lo contrario sería glorificarle, ¿verdad? Lo contrario sería honrarle y darle gracias, porque es lo que no hacen los hombres según el verso 20 de este capítulo 1 de Romanos. No le glorificaron. Y lo que nos está pidiendo la pregunta es que busquemos lo contrario para ver con qué cuadro nos encontraríamos si hiciéramos lo contrario a lo que dice esta porción de la Biblia. No lo glorifican, lo contrario sería glorificar a Dios, honrar a Dios, darle gracias a Dios. ¿Qué pasó en el verso 21? ¿Qué pasa en el verso 21? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué es lo que hace el hombre en el verso 21? Ya, vamos al verso 21. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Que no lo glorifican, no le dieron gracia. Entonces, lo contrario sería glorificar a Dios, agradecerle a Dios. Muy bien. ¿Solo eso? ¿Qué hicieron los hombres en lugar de darle gracias? ¿Qué fue lo que hicieron? Se envanecieron, ¿verdad? ¿Qué sería lo contrario a eso? ¿Qué sería lo contrario a envanecernos? Humildad, desde luego, ¿no? Humildad para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestro corazón sea iluminado con la verdad de Dios. Mientras nosotros seguimos con esa actitud de envanecimiento, porque confiamos más en nuestros razonamientos, ¿verdad? Entonces no podremos, nuestros ojos se mantendrán cerrados. Claro, humillarse ante Dios. ¿De acuerdo? Es exactamente lo contrario. Lo que queremos llegar con esto es que vamos a encontrarnos con un cuadro distinto al que se nos está planteando si hicieran los hombres lo contrario a lo que están haciendo, a lo que estamos haciendo todos los días y la humanidad entera sigue haciendo esto que hemos visto en Romanos. Este capítulo, estos versos del capítulo 1 que hemos leído en Romanos, es algo que pareciera el periódico de ayer o el periódico de hoy, ciertamente, ¿verdad? El hombre sigue comportándose como dice Romanos. Parece el periódico de esta mañana. Bueno, ¿qué dice el verso 23? ¿Qué hace el hombre?
En lugar de honrar a Dios y darle gracias, ¿qué hizo el hombre? En el verso 23, tengo que acordarme que hay unos segundos de retraso entre lo que yo estoy aquí hablando y lo que ustedes están viendo. Se hicieron necios, ¿verdad? Verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿La cambiaron por qué cosas? ¿Cambiaron la gloria de Dios por qué? ¿Qué pusieron en su lugar? Ídolos, imágenes, claro, que podemos entender como ídolos, ¿no? No pensemos únicamente en las imágenes de cera, no se trata de eso, se trata de ídolos en general, es decir, de cualquier otra cosa o de cualquier cosa que intente ocupar el lugar de Dios, y a eso vamos a llegar en un momento. Entonces, ¿qué sería lo contrario a eso? ¿Qué sería lo contrario? Hacer ídolos, hacer dioses falsos, que en un momento de la historia se presentó por ciertos seres, ¿verdad? Eh, Mitológicos. Pero en nuestra época la idolatría tiene quizás otra forma, otros modos, probablemente mucho más sutiles, pero igual de trágicos para el hombre. Bueno, lo contrario nos limpiaría de nuestra impureza, de nuestro corazón, si nosotros le rindiéramos la gloria a Dios y a ningún otro. Entonces, miren, si nosotros, si el ser humano hiciera lo contrario a lo que hemos visto en estos versos del 18 al 23, si hiciéramos lo contrario, podemos empezar a imaginar cuál sería el cuadro de la realidad humana. Empezamos a darnos cuenta de eso. Quisiera saber, por favor, si me siguen en ese aspecto. Hemos visto lo que nos ha descrito Romanos, que parece el diario de esta mañana. Si el hombre hiciera exactamente lo contrario a eso, si honrara a Dios, si le diera gracias, si lo reconociera, si se acercara a Él con actitud de humillación, ¿verdad? Si dejara que la obra del Señor se haga en la vida del hombre para poderlo limpiar de su impureza, ¿cuál sería el cuadro del ser humano? ¿Se están dando cuenta hacia dónde nos está llevando esta lectura? Pues bien, sigamos entonces, sigamos. A ver, ¿qué dice la pregunta 3? Nos pide comparar, ahora sí, la relación que ustedes hicieron al principio y que yo les pedía una relación de actitudes y acciones que consideren pecado. Y la pregunta 3 nos pide compararla con la que aparece en los versos del 24 al 32 de la Biblia, de este capítulo 1 de Romanos. José Miguel me dice, seríamos justos, sería digno de Dios. Recién me llegan a mí los mensajes porque hay un desfase de tiempo, ¿no? Hay un desfase entre lo que yo estoy hablando y lo que ustedes están escuchando. Eh, entonces ya, Ruth ya fue a esta pregunta que así que nos pedía, el tercer numeral 3, que nos pide hacer una comparación entre la lista de actitudes y acciones que ustedes escribieron de pecados con las que aparece aquí en estos versículos de uno de Romanos. Vamos a darle lectura para recordar desde el 28, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, aquí hay un primer pecado. El primer pecado, no tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Aquí hay ya un primer pecado. Y no sé cuántos de ustedes en su lista de pecado pusieron tener en cuenta a Dios, ¿no? Y ahí sobre eso habría que meditar mucho. Tenerlo en cuenta cuándo, tener en cuenta dónde, ¿no? La respuesta probablemente tendrá que ser siempre, puesto que para el cristiano su medio ambiente es Cristo, su vida gira alrededor de Cristo. No puede vivir, no entiende la vida sin tener en cuenta a Dios. Y no hacerlo ya es un pecado. Bueno, dice el 29, estando atestados de toda injusticia,
Y ahí empieza la relación más precisamente: fornicación, perversidad, avaricia, maldad. ¿Cuántos tienen avaricia en su lista de pecados? ¿No? Porque todos necesitamos tener aspiración, pero eso se debe estar cuando la aspiración cruza la línea de la ambición y aparece la avaricia, gobernando los corazones incluso de los cristianos. Maldad, maldad, llenos de envidia, homicidios. Bueno, yo creo que la gran mayoría de ustedes ha puesto homicidios en su lista, pero no sabemos, lo que no estamos seguros es que si cuando hemos pensado en homicidios, hemos pensado en el hecho de quitarle la vida a una persona, o lo hemos pensado también en los términos de los cuales el Señor Jesús nos habló en su momento, que también se comete homicidio. Y si ustedes han escuchado no matarás, pero yo les digo a ustedes que con el insulto, con la ofensa, con la palabra que sale de tu boca, ya has matado a tu hermano. Entonces entendamos en los términos que el Señor nos habló: homicidas, contiendas, contiendas. Esto es importante. A veces como que no podemos vivir sin tener con quién pelear, ¿verdad? En otras traducciones más sencillas nos dicen peleadores, ¿no? Gente que le gusta pelear, que le gusta la contienda, el conflicto, ¿no? La confrontación, que no tienen espíritu de consenso, de llegar a acuerdo. No, no, todo lo quieren arreglar peleando. Bueno, contiendas, gente que siembra la contienda, que siembra la diferencia entre uno y otros para generar estos conflictos. Engaños, engaños, y sobre eso tendríamos que hablar muchísimo, porque existen muchas formas de engañar a otros y de engañarnos a nosotros mismos y de pretender engañar a Dios, aunque eso definitivamente no lo consigamos, pero probablemente nos estemos engañando en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y eso demandará una reflexión personal y especial de cada uno de nosotros. Malignidades, murmuradores, chismosos, dicen otras versiones del lenguaje más actual, ¿no? A ver, a ver, murmuradores, esos que comentan lo que ni siquiera saben sin tener certeza de lo que se está diciendo porque alguien más lo dijo. Murmuradores, yo no sé cuántos en su lista de pecados han considerado esto, el chisme, como un pecado. Y lo que vamos a ver más adelante es que todo aquí el Señor lo tiene junto. Acá Pablo dice una cosa tras otra. No ha pensado en un orden, no ha pensado aparentemente en una situación de importancia. No hay un pecado más grave que el otro. Bueno, al menos como está puesto aquí, ¿no? No hay ningún indicio de que haya un orden de ese tipo. Pecado siempre es pecado. El pecado ofende siempre a Dios. El pecado siempre es contra Dios, en primer lugar. Y por supuesto contra otras personas. Bueno, detractores, aborrecedores de Dios. Esto suena muy fuerte. Injuriosos, soberbios, altivos. Sí, leí que alguien por ahí puso, ¿no? La altivez. Inventores de males, pensando cómo hacer las maldades. Desobedientes a los padres, que podría pensar que esto puede estar aquí en medio de los homicidas, ¿no? De los calumniadores, que pueden acabar con la honra de una persona. ¿Quién podría suponer que la desobediencia a los padres pueda estar incluido en esta relación de pecados? Necios, necios, no pecado. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y sigue, ¿verdad? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. El propósito de esto es preguntarnos si empezamos a comprender mejor lo que es el pecado. Porque muchas veces pensamos en el pecado en actos totalmente condenables, ¿no? Yo no le robo a nadie, y por eso la gente se justifica. Yo no le hago daño a nadie, no he matado a nadie, no le robo a nadie, entonces yo no tengo ningún problema. Pero
cuando leemos esto, nos damos cuenta que no hay uno solo sin pecado, ¿verdad? No se trata no solo de no robar, no solo de que robamos, robamos, ¿ah? Sobre eso se puede hacer todo un sermón y hacer una relación que nos quedaría chico de todas las maneras en que robamos. Pero aparentemente creemos que no. Y el primer pecado que aquí aparece es de haber vivido sin tener en cuenta a Dios. Bueno, la idea de esta reflexión es que empecemos a caer en cuenta de lo que entendemos como pecado. ¿Cuál es el origen de todo? Nos hace ya la pregunta 4. ¿Cuál es el origen de todo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el origen de toda esta situación? ¿Mm? Está en ese primer pecado que dijimos, ¿no? A ver, hermanos, díganme ustedes. ¿Cuál es el origen de todo? Uno nomás que me diga, por favor, una palabrita de lo que considera el origen de toda esta situación que hemos planteado. Y que nosotros hemos identificado incluso como el primer pecado de la lista. Aunque la lista más precisamente arranca en el verso 29, el verso 28 nos hace referencia a una situación, ¿verdad?, que genera todo esto y que de hecho es un pecado. Entonces casi la respuesta ya está dada. ¿Cuál es el origen de todo? No tener en cuenta a Dios en nuestras vidas, Roel, perfecto. Eso es, ¿no? Eso es, no es el primer pecado en cuanto a número, en orden, no, es lo que yo digo, el primer pecado de lo que aparece aquí, porque en el verso 29 aparece la relación de pecados, pero habla en el verso 28, ¿no? Que no habiendo tenido en cuenta a Dios, ¿verdad? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una serie, ¿verdad? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, claro, el origen de todo es, bien, Ruth, vivir apartados de Dios, la desobediencia de Dios, ¿verdad? Sí, el no tener en cuenta a Dios en nuestra vida, el no honrar a Dios, todo eso. Y que ha traído como consecuencia que Dios dice, los entregó, según el verso que hemos leído. ¿Qué significa esto que los entregó? Porque en otras versiones dice los abandonó. Y claro, los abandonó parece de pronto una mera consecuencia, ¿no? De nuestras decisiones. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es algo más. No es una simple mera consecuencia el hecho de que hayamos sido abandonados, sino que es un acto, dígame, porque hay una palabrita que los cristianos tenemos mucho miedo de pronunciar. Hay una palabrita que le tenemos mucho miedo de pronunciar. Pecado también es una palabra que ya muchos cristianos no pronuncian, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero hay otra palabrita que tiene que ver con esto, que también le tenemos mucho miedo a pronunciar, que casi ya no se pronuncia. Pero este abandono de Dios, esta entrega de Dios, no es una mera consecuencia. Esa es otra, sí, el hombre nace, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero acá está hablando de los actos del hombre, de las decisiones del hombre, y entonces el Señor los abandona, el Señor los entrega. No es una mera consecuencia, más bien un castigo activo de Dios. Es la acción de Dios de abandonarte, de entregarte. Lo estoy diciendo, ¿cómo? Dios nunca nos abandona. Que dice este verso del capítulo 1 de Romanos. Por no tener en cuenta a Dios, Dios responde. Dios responde y los entrega a una mente reprobada. Es como que recibir la espalda de Dios. Es como ese silencio de Jesús ante Herodes que yo siempre tengo muy presente en la mente, ¿no? Que Dios nos libre de su silencio, ese silencio en el que ni siquiera te voy a decir nada, en el que no te voy a decir nada, absolutamente nada, ¿no?
Dios nos libre de ese silencio, Dios nos libre de la espalda de Dios, de su abandono en este sentido, de su entrega hacia el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos rechazado honrarle, porque hemos rechazado darle gracias, porque hemos decidido no tenerle en cuenta en nuestras vidas. Qué interesante lo que nos dice Mauro. Quizás Dios les deja su suerte siendo objeto de todas las consecuencias de estos actos, ¿no? Claro, ¿se imaginan eso? ¿Se imaginan estar a nuestra suerte sin Dios? No es una mera consecuencia, ¿eh? Es un acto. Es un acto de Dios, producto de nuestras decisiones. Y esto tiene que hacernos reflexionar mucho más de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y que en Cristo podemos acercarnos con confianza porque en Cristo somos hechos hijos de Dios. Pero Dios es Dios. Es el Altísimo, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, a quien debemos acercarnos en Cristo con confianza, pero en reverencia, reconociendo su grandeza. Los entregó. ¿Cuántas veces se menciona? Interesante. ¿Cuántas veces se menciona? A ver si lo vamos descubriendo conforme vamos la lectura, conforme vamos leyendo los versos. ¿Cuántas veces se menciona esto de que los entregó? ¿No? Lo hemos visto en el verso 29, en el verso 26, ¿verdad? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Bueno, vamos a ir viendo entonces para responder la pregunta del pastor cuántas veces se menciona esto. Vamos entonces a ver ahora por qué. ¿No? Seguimos en la pregunta 26 todavía, un poquito más arriba. Ajá. ¿No? Por esto Dios los entregó, pues aún sus mujeres cambiaron el uso. No, este es el verbo, el verso, pero vamos a la pregunta, Ruth, vamos a ver las preguntas. Creo que estamos en la pregunta 4 todavía. A las preguntas, vamos a los numerales. Estamos en el 4. Ese es el verso, ¿de acuerdo? Pero vamos al allá. Están haciendo caer en cuenta que en el 24 también dice los entregó, ¿no? Como en el 26, los entregó. Ya van 2. Seguro van a salir más. Muy bien, el numeral 4. Dios los abandonó, los entregó. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Dios? Creo que lo hemos respondido también, ¿verdad? ¿Qué razón se da en el verso 28? Miren el verso 28. ¿No? ¿Cuál es la razón? No tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. La idolatría, ¿verdad? Verso 26, vamos a ver el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y vámonos ahora al verso 28, ¿verdad? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya van tres veces el término los entregó. Verso 24, verso 26 y verso 28. Ya van 3. Le estamos respondiendo la pregunta que nos ha hecho el pastor. Los entregó. ¿Cuántas veces se menciona? Entonces es algo para tener muy en cuenta, ¿verdad? Muy en cuenta. Muy bien, sigamos avanzando entonces. Sigamos avanzando. La clave del asunto. A ver, ¿qué dice la pregunta 5? La pregunta 5, Ruth. Vamos a la pregunta 5. La pregunta 5 nos lleva a los versos 23 y 25 para encontrar la clave del asunto, el meollo, ¿de acuerdo? En los versos 23, ahí está la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la clave? ¿En qué consiste? Y después vamos a ver el verso 21. Ya, ahora sí volvamos al texto bíblico. Entonces vamos a ver los versos 23 y 25. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya lo hemos mencionado, ¿eh? ¿Cuál es la clave del asunto? Claro, acá habla de imágenes, ¿verdad? Pero cuando pensamos en imágenes, no pensemos en las estatuas, no pensemos en las pinturas, simplemente es una forma de algo mayor, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso mayor, desde luego pecaminoso, que aparece aquí como la clave de todo? Aquí está la clave del asunto. Lo hemos mencionado ya en algún momento de nuestro desarrollo de hoy. Tengo que dejar unos segundos porque sé que demora. Ajá, Adolis, recién la idolatría. A mí me llega un poquito después, ¿no? De lo que yo estoy hablando. La idolatría, la idolatría. Claro, cambiaron la gloria de Dios, pero ¿por qué? Pusieron algo en su lugar, ¿verdad? Y eso es la idolatría. Para resumirlo, aquello que ocupa el lugar de Dios, aquello que usurpa en nuestro corazón, en nuestras mentes y en nuestras vidas el lugar que le corresponde únicamente a Dios. El ídolo probablemente más importante en nuestro tiempo sea el hombre mismo, ¿verdad? El nuevo Dios que se ha hecho el hombre es ponerse él mismo en el lugar que le corresponde a Dios. Esa es la clave del asunto, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora también nos hace esta pregunta 5, nos pide que mirando el verso 21, encontremos 5 hechos acerca del hombre. 5 hechos que además se producen, se aparecen en un orden lógico, ¿no? Muy bien, hermano Miguel. La idolatría es dar culto a la criatura y no al creador. Sea lo que sea esa criatura, ¿verdad? Sea lo que sea. A veces puede tener un nombre propio también, ¿no? Pueden ser cosas incluso muy queridas para nosotros, pero que si ocupan el lugar de Dios en ese momento, nos hacen culpables del pecado de la idolatría. Bueno, mirando el verso 21, encontremos 5 hechos que aquí son descritos acerca del hombre y que aparecen de manera lógica incluso. A ver, está en el verso 21. ¿Cuáles son estos 5 hechos acerca del hombre? Yo les doy el primero. El primero es que conocieron a Dios. ¿Cómo conocieron a Dios? Lo vamos a responder en un momento. Pero de que conocieron a Dios, nadie podrá decir que no supo de Dios. ¿De acuerdo? La Biblia nos dice que conocieron a Dios. Ese es un hecho. Un hecho. ¿De acuerdo? Un hecho de todo ser humano. Conoció a Dios. Después vamos a ver en qué términos, pero conoció a Dios. Sigan buscando, por favor. Todo está en el verso 21. Ajá, muy bien, Ruth. No le dieron honra ni gracias. No lo glorificaron. No le dieron gracias. ¿De acuerdo? Ahí hay un segundo hecho. Conociendo a Dios, ¿ah? Conociendo a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Segundo hecho. Tercero. Bueno, el tercero está en el no le dieron gracias, ¿no? Cuarto, vamos. Ajá, ya Mauro nos los dijo. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿De acuerdo? Primer hecho, conocieron a Dios. Segundo hecho, no le dieron honra. Tampoco agradecieron lo que han recibido de Dios, empezando por la vida. Sino que en lugar de eso, cuarto hecho, se envanecieron en sus razonamientos. Prefirieron confiar en su propio saber, en su propio conocimiento. Esto no significa no pensar, queridos hermanos,
porque incluso el Señor Jesús nos manda a adorar al Señor, a amar al Señor con nuestros pensamientos. No se olviden nunca de eso. Cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Verdad? Él responde, amarás al Señor tu Dios, y dice, ¿no? Con todo tu corazón, y con toda tu mente. La fe cristiana, de hecho, demanda entendimiento, razonamiento, claro que sí. Esto no es una declaración contra la razón humana, en lo que además somos imagen y semejanza de Dios, que ninguna otra criatura tiene, no en el nivel del hombre. Entonces, no es una satanización del razonamiento, no, sino al envanecimiento de nuestro razonamiento, que es otra cosa. Esa confianza absoluta en lo que nosotros creemos. Y como consecuencia de ese razonamiento, ¿qué sucede? Mauro ya se había adelantado. ¿Mm? Y no, Mauro, es que nos hayamos vuelto necios, ¿sabes? Porque mira lo que dice bien. Mira lo que dice en el verso, dice, y su necio corazón, o sea, ya eran necios. Por cuanto somos necios es que nos podemos envanecer en nuestros razonamientos. O sea, el ser necio no es una consecuencia de habernos envanecido. Nos hemos envanecido porque hemos tomado una actitud de necedad absoluta, porque hemos actuado como unos verdaderos necios. Entonces, no es la consecuencia el ser necio. Al contrario, nos envanecemos porque nuestro corazón es necio. Y la consecuencia es, y es el quinto hecho del hombre, que este corazón necio es entenebrecido, es oscurecido, es como si te pusieran una venda sobre los ojos y ya no hay forma de mirar, ya no hay forma. Y esto es lo que está pasando con el ser humano, que se envanece y entonces en sus razonamientos y ese necio corazón termina siendo entenebrecido. Qué tremendo. Vamos al 6 ya para avanzar. Nuestra clase es hasta las 8:10. Hemos empezado nuestra sesión, porque esta no es una clase, nuestra sesión, aunque así deberían ser las clases, en realidad, ¿no? No se trata de que alguien venga a exponer, sino de que todos juntos vamos dejando que la palabra del Señor nos hable por obra de su Espíritu. Está obrando su Espíritu Santo en este momento, desde luego, queridos hermanos. Es aquel que nos está abriendo el corazón, ¿verdad? Porque si estuviéramos aquí probablemente con una actitud de necedad y vanagloriándonos de nuestros razonamientos, es altamente probable que nuestro corazón necio sería entenebrecido. Pero si a Dios gracias por la misericordia de Dios hemos tenido la humildad de acercarnos a su palabra, permitiendo que sea Dios quien nos hable a través de ella, entonces se nos están abriendo los ojos. Y de eso se trata estas sesiones. Bueno, la pregunta 6 que nos dice, no ¿cómo se relaciona la afirmación conociendo a Dios con el verso 20? ¿Qué aspecto de la realidad de Dios se reflejan en la creación? Entonces vamos a ver el verso 20, que está arribita nomás, ¿no? El verso 21, que dice esto de que habiendo conocido a Dios. Bueno, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿En qué modo entonces, en qué términos esta, se relaciona esta afirmación del verso 21 de que conocieron a Dios con lo que acaba de decir el verso 20? ¿A través de qué conocimos a Dios? A ver, está en el verso 20, lo acabamos de leer. Ajá, hermano José Luis, a través de la creación. ¿Y qué aspectos de Dios? ¿Qué aspectos de Dios son los que se revelan aquí a través de su creación? Está todo en el verso 20, ¿ah? ¿Qué aspectos?
Muy bien, hermana Dolis. Pero ¿qué aspectos de Dios son revelados, son hechos visibles a través de la creación de Dios? Hay dos aspectos que son claramente aquí, precisamente señaladas en este verso 20, que son cosas invisibles, son cosas que no podemos ver, pero que se hacen visibles a través de la creación de Dios, a través de la creación, solo con mirar los cielos, con mirar los mares, y ahora, como decíamos la semana pasada, gracias a la ciencia y la tecnología, mirar mucho más allá del cielo que tenemos al alcance de los ojos. Su eterno poder y deidad. Esto que es invisible para el hombre se hace visible a través de su creación. Perfecto, Ruth. A través de su creación, su eterno poder y deidad. Muy bien. Eh, vamos a la pregunta 7. Creo que ya tenemos que avanzar un poquito más rápido. La pregunta 7, ¿qué nos dice? A ver. No lo han honrado como Dios. Describe en tus propias palabras lo que te parece que esto significa. Ahí está. ¿No? ¿Cómo proceden hoy los hombres frente a Dios? ¿Has encontrado actitudes hostiles contra Dios? ¿Ignorancia de Dios? ¿Aceptación aparente? A ver, ¿cómo actúa el hombre? ¿Cómo procede hoy el hombre frente a Dios? ¿Y cómo lo diríamos? Primero esto, ¿no? ¿Y cómo lo diríamos en nuestras propias palabras? ¿Cómo traduciríamos nosotros? ¿Cómo explicaríamos esto de no darle honra a Dios? Culpando a Dios de todo el mal. Ignorándolo, claro. Viviendo de espaldas a Él, ¿no? No considerando a Dios en su vida. Y han encontrado estas actitudes hostiles, aunque en este tiempo, no sé si se han dado cuenta ustedes, todo el mundo habla de Dios, todo el mundo, bendiciones, es una palabra que todo el mundo repite, ¿no? Bendiciones, bendiciones, ¿no? Claro, Tatiana, a través de la incredulidad, ¿no? Pero, sin embargo, hay mucha gente que habla de Dios. Incluso una vez una hermana me decía, el mundo no tiene problemas con Dios, el mundo tiene problemas con Cristo. Porque mientras Dios sea quién sabe qué, ¿no? ¿Quién sabe qué? Una buena idea, una fuerza, una energía, un buen pensamiento, una mente descomunal, no sé, lo que sea Dios, como se llame, quien fuere, uno, dos o tres, mientras Dios sea lo que cada quien quiera que sea, cada quien a su manera y con su propio nombre, no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando todo ese mundo que habla de Dios, todo el mundo te desea bendiciones de Dios y te mandan cosas de Dios, pero cuando se trata de su Hijo Jesús, ahí vienen los problemas. Por eso esta hermana me decía, el mundo no tiene problemas con Dios, el mundo tiene problemas con Cristo, con Jesús, el Dios hecho hombre, el único Dios verdadero, ¿no? Allí sí hay problemas. Entre otras cosas, porque Jesucristo sí se mete con la vida. Jesucristo no acepta ser el Dios que cada uno de nosotros puede construirse como quiere, ¿no? No, no. Jesucristo ha revelado al Dios verdadero. Y Jesucristo nos dice quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere de los hombres y quiénes somos nosotros. Entonces ahí el mundo sí tiene problemas, ¿no? Pero voy a leer algunas indicaciones. Así como dice la palabra en el versículo 21, que a pesar de conocer a Dios, pues buscan la verdad en otras imágenes u otras cosas, dice Joana. Mauro, mencionándolo como mero amuleto, cierto, para los males, casi le dan el trato que a sus ídolos, y definitivamente le dan a Dios el trato de sus ídolos, ¿no? Mayormente la gente ha dejado en creer en él por la propia imagen de los cristianos. Esto es verdad, Tatiana. Esto es una verdad muy triste. Y recuerdo mucho las palabras del reverendo Héctor Rodríguez cuando estuvo aquí en Lima, que decía, quizás lo que mucha gente,
lo que mucha gente va a tener de la palabra de Dios no es más que nosotros, que cada uno de nosotros, es decir, que los cristianos. Quizás lo que mucha gente no va a poder ver ni conocer más respecto al Evangelio sea la vida de cada uno de nosotros. Y por eso la importancia de que el cristiano, que es un pecador más, ¿de acuerdo? Debe cuidar mucho su testimonio, debe preocuparse por vivir realmente conforme a la voluntad de Dios. Y los falsos cristianos, dice Tatiana, es que muchos se burlan de los verdaderos cristianos. Esto es cierto, esto es cierto. Pero bueno, Él es un Dios celoso, dice Mauro, y es tratado por los hombres como uno de sus ídolos. Es verdad, ¿no? Entonces ahí teníamos una respuesta a esto. Vivir de espaldas a Dios. Donde estamos en el 7, ¿verdad? Pero también hay hostilidad, hay gente que no quiere escuchar de Dios, ¿verdad? Hay gente que rechaza cualquier acercamiento que pueda tener uno de compartir algún tipo de palabra. Hay mucha ignorancia de Dios, cada quien construye un Dios, por lo general que se acomode mucho a la vida y a la forma de pensar de la persona, ¿verdad? Y también hay una aceptación aparente, como ya lo estábamos diciendo. Entonces, gracias por que nos comparten estas ideas y estas experiencias de ustedes que nos ayudan a alimentar lo que estamos conversando. Muy bien, vámonos entonces, esa era la 7, vámonos a la 8, ¿no? No le dieron gracias. Piensen en todo lo que implica el dar gracias, en las relaciones con otras personas, qué demuestra y qué consecuencias tiene el dar gracias, ¿ah? Entre personas, ¿ah? Entre iguales. Y lógicamente después actualizamos esto y dice cómo se actualiza en la relación Dios-hombre, que ya es diferente, ¿no? Que no somos iguales, no es una relación de iguales. Pero entre los hombres, que somos iguales, ¿qué significa dar gracias? ¿Qué consecuencias tiene dar gracias? Ahí yo quisiera que compartan ustedes también sus ideas, ¿no? Porque sobre eso creo que todos tenemos experiencias buenas y otras no tan buenas. ¿Qué puede significar agradecer? ¿Alguien me dice algo? ¿Qué puede significar cuando agradecemos? ¿Qué consecuencias tiene agradecer? Reconocer que todo lo que tenemos es por su voluntad, respecto a Dios, ¿verdad? Respecto a Dios, claro que sí. Pero hablábamos también el hecho de agradecernos entre nosotros, el saber reconocer cuando alguien nos ayuda. ¿Qué puede significar eso? Por ejemplo, dar gracias, ¿no? Agradecer es una muestra de consideración y amor hacia la persona, ¿cierto? ¿Qué otra consecuencia puede tener? ¿Qué consecuencias puede generar en las relaciones humanas? El ser agradecidos deja un buen sabor en quien te hace un favor. Así este no espere ese agradecimiento, ¿no? Claro, ¿no? Y la palabra gracias en su etimología significaría pues que Dios, que tengas la gracia de Dios. O sea, agradecer es desear la gracia para el otro, ¿no? Es maravillosa la palabra. Se manifiesta en nuestras malas relaciones. A ver, quisiera que nos explique eso, la idea del hermano José Luis, ¿no? Se manifiesta, dice, en nuestras malas relaciones. A ver, quisiéramos que nos amplíe la idea de lo que nos quiere decir. Bueno, ya, si no hay mucho más en eso, seguimos porque ya ahora sí la hora nos está ganando. La pregunta 9 nos dice lo siguiente. Han terminado pensando en cosas sin valor y su necio corazón ha quedado en la oscuridad. O sea, se han envanecido en sus razonamientos, ¿verdad? Y su necio corazón ha sido entenebrecido. Nos pide relacionar el contenido del 21 con el 25.
para encontrar la centralidad en el pasaje que estamos estudiando. A ver, una vez más vamos a caer en cuenta de este gran pecado que es el centro de todo este asunto, fue así como lo llamamos en algún momento, ¿no? La centralidad de esto está en este pecado de la idolatría. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia que nosotros pensamos, nos concentramos y dedicamos nuestra vida a las cosas finitas. ¿Se han dado cuenta cómo lo dice? En las cosas sin importancia, ¿no? Ahora, no es que las cosas de este mundo todas no tengan importancia, por supuesto que tiene importancia el trabajo, por supuesto que tiene importancia el dinero, por supuesto que son todas estas cosas tienen importancia, pero no tienen valor eterno, son cosas finitas que tarde o temprano se van a acabar, que probablemente lleguemos nosotros a un estado en la vida en que nada de eso nos sirva. Y este coronavirus nos ha demostrado eso, queridos hermanos. Yo no sé cuántos carros de lujo no han servido para nada durante este tiempo, ¿no? Y muchas otras cosas así. Entonces, no es precisamente esas cosas las que deben tener nuestro mayor interés. Muchas de estas cosas son importantes y gracias a Dios si pueden estar a nuestro alcance. Podemos conseguirlo a través también de nuestro esfuerzo y del don de Dios. Pero eh, está puesto nuestro corazón en estas cosas finitas, en estas cosas que no tienen valor eterno. La familia, ¿por qué es importante? Particularmente, ¿por qué? Porque toda nuestra familia, toda ella tiene valor eterno. Nuestras cónyuges, nuestros hijos tienen valor eterno, por cuanto Dios les ha dado ese valor eterno. Entonces, fíjense ustedes a qué le deberíamos de prestar más tiempo. Si a nuestros hijos en su formación espiritual, ¿verdad? En su conocimiento de Dios, en su amor a Dios, a través de nuestro testimonio, de nuestra enseñanza, nuestra instrucción, o en quizás llenarlo de cosas materiales, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque en nuestro corazón hay un ídolo que ha ocupado el lugar de Dios. Entonces, más importante para nosotros será mostrarle ese ídolo a nuestros hijos que a Dios, creador. Por eso es tan importante caer en cuenta en estas cosas. Ya decíamos, el ídolo de este tiempo, el ídolo más grande de este tiempo, el más importante de este tiempo, al que casi la humanidad adora en este tiempo, es el hombre mismo. El hombre mismo, ¿no? Cree en ti, miren tus pensamientos y todo ese rollo que tan de moda, ¿no? Autoayuda le llaman y de otro modo. Es bueno la autoayuda en otros términos, pero la confianza está centrada en el hombre. E incluso esto se ha trasladado a la comunidad cristiana también, porque el cristianismo de este tiempo se caracteriza por un cristianismo individualista. Yo. ¿Sabe dónde lo pueden ver ustedes? En los cánticos, ¿no? En todos esos cantitos de música muy bonita. Yo siento, yo veo, yo esto, yo el otro, ¿no? Y nos olvidamos que lo que el Señor ha hecho de manera íntima y personal con nosotros es hacernos formar parte de su pueblo, de su comunidad. Bueno, así es, Tatiana. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida se vuelve un ídolo, si acaso ha hecho a un lado a nuestro Dios. Es lo más importante, que debe ser la centralidad de la vida, el medio ambiente del creyente. Y terminamos con la pregunta 10. ¿A qué se debe la actual condición humana? Ya Mauro nos decía algo, ¿no? Culpan a Dios de todo lo malo. ¿Pero a qué se debe entonces la actual condición humana? ¿Dónde está el origen de todas las acciones condenables del hombre? Es absolutamente válido cuando la gente se pregunta, y sobre todo las personas del mundo, ¿no? El común de las personas, dice, ¿dónde estaba Dios cuando mataron, asesinaron y ultrajaron a esta niñita? ¿Cómo si hay un Dios, cómo lo permite? ¿No? Entonces, esas son preguntas que incluso a nosotros los cristianos nos cuesta mucho responder. Nos cuesta mucho responder y por cierto, debemos ser muy empáticos con estas preguntas que nacen del corazón del hombre. Pero, ¿por qué el hombre muere? Para empezar, el hombre no fue hecho para morir, el hombre no fue creado para la muerte. ¿Por qué el hombre muere? ¿No fue acaso a causa del pecado? Ya no puedo esperar mucho las respuestas porque
ya nos ganó el tiempo. ¿No es acaso a causa del pecado que entró la muerte para todos los hombres? Porque hay maldad, porque hay sufrimiento, porque hay dolor, porque hay injusticia. Por favor, si alguien lo puede responder rápido. ¿Por qué? Ha estado en el medio de todo, de toda nuestra conversación. ¿Por qué? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay injusticia? Nos falta un minuto para las 8:20 y ahí nos despedimos. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el origen de todos esos actos condenables del hombre? Los nuestros mismos, por supuesto, que también ofenden a Dios. Lo han dicho ustedes durante toda esta hora. Vamos, hermanos. ¿Dónde está el origen de todo? ¿Dónde está el origen de la maldad, de la muerte misma, del sufrimiento, la desobediencia a Dios, Dilma? El vivir de espaldas a Él, hermanos. El no considerar a Dios en nuestra vida, porque el hombre se alejó de Dios. Y como producto de ese alejamiento desobedece, peca. Y el pecado separa al hombre de Dios. Y el pecado destruye al hombre. El pecado destruye al hombre. No podemos culpar a Dios de nuestras maldades. Somos nosotros que a través de nuestro pecado hoy descubrimos esta indignidad nuestra, que no permite que se cumpla en nosotros, por nosotros mismos, el plan de Dios, conforme a lo que vimos el viernes pasado, que es compartir con nosotros su honra y su gloria. ¿Recuerdan? Pero decía Hebreos, el autor de Hebreos, vemos en uno cumplirse. ¿En quién? En uno vemos cumplirse todo. Y a través de Él y por Él y en Él es que los hombres somos redimidos y se cumplirán los designios de Dios para su pueblo. ¿En quién? ¿En quién hay restauración? ¿En quién hay restitución de la comunión con Dios perdida por nuestro pecado y nuestra inequidad? ¿En quién, hermanos? Estoy esperando que me llegue la respuesta para despedirnos hasta el viernes, Dios mediante. Hasta el viernes con nuestro curso. En Cristo. Gloria a nuestro Dios. Hermanos míos, que el Señor los bendiga. Esperamos seguir resolviendo nuestros problemas técnicos. El domingo los esperamos en nuestro culto virtual, también aquí por el Facebook de la iglesia, a las 11:30 de la mañana. Y Dios mediante, el próximo viernes, con nuestra cuarta sesión sobre iniciación cristiana. La próxima semana, apúntenlo para que lo vayan mirando, vamos a hablar sobre la autoridad del Hijo de Dios. Y el pasaje que vamos a estudiar, con el cual vamos a tratar de desarrollar las preguntas que nos solemos plantear para esto, está en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, los versos del 16 al 29. ¿De acuerdo? Juan 5, versos del 16 al 29. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Vamos a despedirnos en oración. Bendito Dios, gracias una vez más por este privilegio, Señor, de abrir tu palabra, de meditar en ella y de poder compartirla. Permite, Padre Santo, que podamos nosotros, tus hijos, reflejar algo de ti, nuestro Padre en Cristo, y por Cristo, y sus méritos en la cruz del Calvario, en cuyo nombre oramos. Amén. Que Dios lo bendiga a todos, queridos hermanos.